En el año 5000, la humanidad ya no exploraba el espacio por curiosidad, lo hacía por supervivencia. El Sol estaba muriendo, y aquella luna lejana no era una oportunidad, era la última opción. Una superficie de roca, montañas gigantescas, una atmósfera compatible y condiciones suficientes para terraformar. No había señales de vida, ni microbiana, ni vegetal, ni animal, nada. Los 3 hombres enviados sabían exactamente lo que significaba eso. Un entorno limpio, controlable, predecible. Una base perfecta para comenzar de cero. La instalación que montaron estaba completamente sellada. Cada acceso quedaba registrado, cada salida monitorizada y cada forma de vida analizada. No había margen para errores. Dentro contaban con un sistema clave, un analizador genético avanzado capaz de estudiar cualquier muestra y clasificarla según su comportamiento. El sistema no solo identificaba organismos, predecía lo que iban a hacer. Durante 65 días no hubo anomalías, hasta el día 66. La primera señal no fue violenta, fue sutil, una sustancia, una capa fina, translúcida, adherida a una sección exterior del módulo de acceso. No estaba ahí en el registro anterior, no reaccionaba a la temperatura ni a la luz, pero cuando uno de ellos acercó el guante, la superficie cambió, no se movió, pero reaccionó, como si hubiera percibido el contacto. La recogieron, la aislaron, la llevaron al analizador, y ahí empezó todo. El sistema no pudo clasificarla de inmediato. Las lecturas cambiaban constantemente. No había estructura fija, no había patrón repetible. Cada segundo, la muestra parecía reorganizarse. El sistema intentó encajarla en todas sus categorías. Falló en todas, hasta que forzó una clasificación no estándar, organismo colonizador. El informe ampliado fue aún más inquietante. No tenía forma estable, no tenía órganos definidos, no tenía límites claros. Era una matriz adaptable, y su comportamiento principal era uno: copiar estructuras biológicas complejas. No para camuflarse, no para defenderse, para reemplazar. En ese momento, no entendieron el alcance. Pensaron en una forma de vida primitiva. Pensaron en un error del sistema. Pensaron mal. Horas después, uno de ellos salió al exterior. La tarea era simple: verificar un sensor. 10 minutos. Procedimiento rutinario. Desde la base, los otros 2 lo seguían por telemetría y cámaras. Todo normal. Hasta que dejó de serlo. La señal del traje no se perdió, no se cortó, se duplicó. Durante unos segundos, el sistema mostró 2 lecturas idénticas del mismo individuo en el mismo punto exacto. 2. Luego volvió a una. No lo interpretaron en ese momento, pensaron en un fallo, pero no lo era. Cuando el hombre salió del campo visual de la cámara principal, ocurrió. Durante unos segundos, solo hubo señal de telemetría, nada fuera de lo normal, pero entonces el sistema activó una cámara secundaria automática, un sensor de movimiento instalado en el perímetro, y esta vez quedó registrado. El suelo, aparentemente sólido, empezó a deformarse, no de forma violenta, sino como una superficie líquida contenida bajo la roca. La misma sustancia que habían analizado emergió desde el terreno. No atacó, no saltó, se extendió, se deslizó sobre sus botas, subió por el traje y lo envolvió completamente durante unos segundos. No hubo resistencia visible, no hubo lucha, solo contacto, y después se retiró. Cuando volvió al campo visual de la cámara principal, seguía caminando. Misma velocidad, misma postura, mismo recorrido, pero en ese momento ya no era él. Regresó a la base. El sistema registró su entrada correctamente, y eso fue lo más peligroso, porque significaba que la entidad no solo copiaba el cuerpo, copiaba lo suficiente como para pasar todos los sistemas de verificación. Durante los primeros minutos no hubo diferencias claras. Luego empezaron.
pequeñas, respuestas con microsegundos de retraso, movimientos que no coincidían del todo con el contexto, miradas sostenidas demasiado tiempo, nada concluyente, pero acumulativo. Cuando revisaron las grabaciones, lo vieron todo, el momento exacto del contacto, el momento en que la señal se duplicó, el momento en que algo aprendió. Tomaron una muestra de sangre, la analizaron. El resultado fue claro: estructura humana con modificaciones. No era una copia perfecta, era una copia en proceso. El informe del sistema fue directo: fase inicial de sustitución, integración de patrones conductuales activa. No lo había matado, no lo había destruido, lo había replicado y estaba mejorando. Ahí tomaron la decisión: eliminarlo. Pero cometieron un error. Uno de los dos restantes se quedó solo con él durante varios minutos, sin cámaras directas, sin supervisión completa. Cuando volvieron a estar los tres juntos, algo ya no era igual. El segundo empezó a mostrar inconsistencias, más pequeñas, más precisas, más difíciles de detectar. Eso fue lo que confirmó todo. La entidad no necesitaba atacar una sola vez. Cada contacto era suficiente. Cada exposición era una oportunidad. Volvieron al analizador. Esta vez analizaron a ambos. Los resultados rompieron cualquier posibilidad de control. Los dos tenían anomalías. Los dos mostraban patrones de reescritura genética. Los dos estaban siendo modificados a distintos niveles, pero en proceso. Ahí entendieron la lógica completa. La entidad no era una criatura individual, era un sistema. No necesitaba moverse como un animal, no necesitaba perseguir, no necesitaba atacar, solo necesitaba contacto, superficie, aire, material. Y una vez dentro, copiaba, adaptaba, mejoraba, hasta que no quedaba diferencia. El problema ya no era identificar al primero. El problema era que el proceso no tenía un punto claro de inicio. El silencio entre los dos se volvió absoluto. Ya no podían confiar en los registros. Ya no podían confiar en la máquina. Ya no podían confiar en su propia memoria. Porque si la entidad podía copiar cuerpos, también podía copiar comportamiento. Y si podía copiar comportamiento, podía copiar decisiones. Uno miró al otro y entendió algo que no tenía solución. No importaba quién había sido infectado primero. No importaba quién estaba más avanzado. No importaba quién seguía siendo humano, porque si el sistema los marcaba a ambos como alterados, entonces la sustitución ya estaba en marcha. Y en ese punto, la misión dejó de ser científica, dejó de ser militar, y se convirtió en algo mucho más simple: evitar que eso saliera de la base. Porque si esa entidad era un organismo colonizador, entonces aquella luna no era el nuevo hogar de la humanidad, era el origen de algo que no iba a detenerse.